En lo personal, habiendo sido, digamos que también víctima, porque pues digamos que tener a la mamá secuestrada también creo que lo hace uno víctima del tema del secuestro. Eh, ¿Qué opinión de pronto hay frente a ese tema? Cuando uno veía de pronto eso en televisión de que estaban intentando negociar con, pues ya con la guerrilla de las FARC en su momento, cuando estaban tratando de ver una solución, ¿qué pasaba de pronto también por la cabeza, tal vez tuya, de tu hermano, de la familia? Pues hay tantas opiniones como cabezas. Yo, mi opinión fue mutando. Yo en un momento cuando se empezó a hablar de la justicia transicional, eh, para mí, al principio, o sea, cuando yo me di cuenta que estaba cambiando, realmente, antes de la firma de los acuerdos, fue cuando yo me dije a mí mismo que a mí tal vez no me servía de nada que a los secuestradores de mi mamá los encerraran para siempre en una cárcel, ni siquiera que los encerraran en una cárcel. Cuando empecé a escuchar lo que se conoce como justicia alternativa y penas alternativas, al principio me chocó porque obviamente a uno lo han educado con la idea de crimen y castigo. Si uno comete un crimen, hay que castigarlo. Pero un conflicto armado es una cosa mucho más compleja que un crimen común y eso es algo que al principio me costó entender. Eh, para poder solucionar un conflicto que afecta a muchas más personas que solamente a uno, hay que hacer sacrificios. Y entonces en ese primer momento, cuando yo empecé a entender lo que se llama la justicia transicional y las penas alternativas, me di cuenta que tal vez yo podía llegar a perdonar, pero en ese momento yo no había perdonado. Una cosa es saber que uno puede empezar un camino y otra cosa es realmente hacer el camino, ¿no? Y era muy chocante, pero me di cuenta que tal vez era la única manera de que esto se acabara, o que se acabara con las FARC, porque, porque ya estábamos muy cansados. Yo creo que los colombianos en general estábamos tan agotados del tema de las FARC, de esta guerra que no solamente era culpa de ellos, ahora me doy cuenta, obviamente, eh, por más que me lo hayan vendido, como que solamente era la culpa de ellos, y durante muchos años yo lo creí así. Eh, aun- digamos que fue cambiando. Mi hermano lo veía de otra manera y yo lo veía también de otra manera. Y hay familiares míos que hasta que no vieron la película no habían podido verlo de la manera en que nosotros lo vimos. Y en los estrenos en el BIF la semana pasada, pues yo sentí que hubo algunos cambios de corazón y algunos cambios de opinión gracias al proceso que mi hermano y yo hicimos. Entonces, no sé qué decirte, o sea, hay muchas cosas muy diferentes en toda la familia, pero yo creo que en el fondo sí que había una sensación y unas ganas de que esto se acabara y de que nadie más viviera el dolor que nosotros vivimos. Y si tocaba sacrificarse, pues tocaba. Y nombrabas que también mucha gente que ha visto la película, incluyendo familiares también, cambian de pronto el chip después de ver la película. Muchos de pronto, de lo que has de pronto conversado, como un feedback de pronto, ¿qué es lo que más de pronto mencionan que cambia o qué es lo que la gente le ha cambiado en su cabeza y en su mente de pronto de lo que pensaban antes de ver esta película? Pues dos cosas. Am, una familiar que no está de acuerdo con los acuerdos de paz, o no estaba de acuerdo con los acuerdos, no, de acuerdo con los acuerdos de paz, y que es una familia de militares que apoyan mucho al expresidente Uribe y que tenía un odio muy potente. Al final me dijo, después de la película, siento que he podido perdonar y me siento mejor.